Tengo el gusto, en nombre de Ceres, de darle la bienvenida a todos ustedes, a todos los socios de Ceres, a todos aquellos que hacen posible que este think tank, este centro de investigación independiente, esté permanentemente aportando al Uruguay con el trabajo de sus economistas jóvenes y de sus investigadores productos de calidad. ¿Para qué? Para cumplir la misión de Ceres, que es contribuir a elevar la calidad del debate público en Uruguay con la finalidad ¿de qué? De influir en las políticas públicas para mejorar la calidad de vida de los uruguayos. Tan sencillo y tan complejo como eso. ¿Y cómo contribuimos nosotros desde Ceres a cumplir esa misión? Esa misión que nos tomamos tan en serio y tan a pecho, ¿no? En la actualidad contamos con 4 productos mensuales y 1 semanal, lo que se llama el top 5. Por favor, Agustina, pasen uno. Siempre el diablo mete la cola en los lugares. Bueno, estos son nuestros 4 productos que cada vez tienen más impacto. El índice líder de Ceres, que ustedes lo conocen porque cada vez que lo sacamos repercute en los principales noticieros de la televisión y en las radios y se discute, ¿no? Un índice adelantado de la actividad económica que muestra apenas termina el mes cuál será la tendencia de la economía. Sabemos que es muy apreciado tanto en Uruguay y afuera de Uruguay. Después el pulso regional, que a veces es pulso global, donde analizamos en profundidad las noticias más destacadas del mes en la región o en el mundo, con la pluma del periodista Gabriel Pastor, que, bueno, recién llegado de Estados Unidos, se incorporó al equipo de Ceres y la verdad que dimos un salto en calidad muy importante y es un lujo contar con su pluma. También tenemos la agenda legislativa, esa agenda legislativa que Nelson Fernández y Horacio Baroli y otros periodistas están monitoreando permanentemente los corrillos del Parlamento, lo que pasa en la Asamblea General, lo que pasa en las comisiones, las discusiones entre los partidos políticos, esa discusión fermental que es tan rica en Uruguay, hay que seguirla y bueno, 2 de los mejores periodistas que hay en Uruguay siguiendo la actividad parlamentaria nos dan mes a mes un reporte de lo que está pasando, lo que se está cocinando, cómo se está discutiendo, cómo están los sectores, cómo están los partidos políticos. Realmente es un producto que para aquellos que les interesa la cuestión política, le diré que es el mejor producto que hay hoy en Uruguay al respecto, y no es porque yo sea de Ceres. Después tenemos la realidad macro, ¿no? El informe mensual de las variables macroeconómicas más relevantes para el país a nivel nacional, regional e internacional. Y todo eso que les estoy contando se complementa con lo que son los famosos Ceres Analiza, ¿no? Que son esos temas del quehacer nacional, de la economía nacional, que merecen ser estudiados por la dinámica que conllevan y porque de pronto se instalan y cambian el eje o cambian el paradigma, como por ejemplo el sector audiovisual, que empezó creciendo con pequeñas productoras chicas y hoy por hoy es un factor de empleo, de exportación, de incorporación de tecnología importantísima, ¿no? Hemos trabajado temas como la educación, la migración, la pobreza, las criptomonedas y los desafíos que le plantea el Uruguay a esta discusión. Seguimos trabajando en estos temas este año y bueno, voy a seguir contándoles lo que estamos haciendo. También tenemos los informes especiales, ¿no? Esos informes especiales que tienen que ver con lo que es nuestra forma de trabajar. Algunos sectores se acercan a nosotros y nos plantean, miren, este tema está mal planteado en Uruguay, Uruguay lo está discutiendo mal, necesitamos conocer otro tipo de variables o aportar información sobre cómo está la tributación o cómo está dinamizándose el sector por tal lado o los problemas que tiene el sector, y es allí que armamos equipos especiales y nos metemos de lleno en esos temas. En estos momentos estamos trabajando ni más ni menos con el tema del riego. Casualidad, tenemos una de las peores sequías de los últimos 40 años y donde el riego hubiese sido un salvoconducto muy bueno para evitar los estragos que está causando en la producción agrícola ganadera en el país este tema. Bueno, ese tema lo estamos estudiando. También estamos estudiando el tema de la pesca, toda la potencialidad del sector pesquero, cómo podría potenciar ese brutal motor de la economía que los uruguayos desconocemos, que los uruguayos no tenemos en la cabeza, pero que ahí está, en el Río de la Plata, en el Océano Atlántico, el mar territorial, bueno, la parte común con Argentina. Todo eso lo estamos estudiando. También el sector forestal, ese sector forestal que le cambió el paisaje al Uruguay en los últimos 30, 40 años. Con Muncho estuvimos recorriendo hace poco el norte del país y bueno, es
cambió el paisaje, cambió la economía, cambió el trabajo, cambió la forma de empleo en el interior, en las ciudades dinamizó con conocimiento nuevo muchas de las cosas. Y bueno, queremos investigar y poner arriba de la mesa todos los desafíos que le plantea el Estado uruguayo a los empresarios, al sector, a la economía uruguaya, la potencialidad de ese sector. Bueno, nos metemos de lleno, hablamos con los actores principales, con nuestros economistas, analizamos el tema y bueno, y después sacamos nuestros informes que son muy, muy requeridos a nivel parlamentario, a nivel ministerial, a nivel empresarial, a nivel de inversiones de los que quieren invertir desde afuera. También estamos estudiando, aunque no lo crean, las fiestas populares, el derrame económico, derrame palabra fea, pero o sea, el impacto económico de las fiestas populares en Uruguay, desde el carnaval, las fiestas religiosas, la patria gaucha y los cientos de, te diré que miles de fiestas que hay en todas las comarcas, incluso en Montevideo. Bueno, nos estamos metiendo ahí con encuestas nacionales para ver cuánto gasta cada uruguayo, cómo se mueve entre los departamentos. Eso va a estar pronto en julio y es un trabajo que nos tiene muy ocupados y muy orgullosos por lo que estamos conociendo y lo que estamos aprendiendo a través de la cultura expresada en fiestas populares en todo el país, ¿no? Y bueno, como si esto fuera poco, todos nuestros trabajos se van adelantando y contando en nuestras redes sociales. Una fuerte apuesta que hizo Ceres desde que asumió Ignacio de generar la unidad de comunicación estratégica y darle mucho énfasis a lo que son toda esa potencialidad que nos da hoy las herramientas de las redes sociales, ¿no? Entonces multiplicamos el conocimiento de Ceres llegando a diferentes públicos, usando con cabezas jóvenes, todos menores de 25 años, esos públicos a los que se les llega por las redes sociales, ¿no? Pasamos del viejo modelo de tratar de impactar en los diarios y en las radios y en la televisión a lo que le agregamos, lo que es nuestra propia usina generadora de contenidos, y la verdad que estamos muy contentos con cómo nos está yendo allí. Todo esto es gracias a lo que ustedes están haciendo. Decidimos hacer una fuerte apuesta a lo audiovisual, ¿no? Con Constance a la cabeza de las plataformas digitales. Constance está por ahí. Los viajes, las visitas a nuestro centro de estudio, las salidas de nuestros investigadores al terreno de estudio. O sea, en fin, tratamos de mostrar todo lo que hacemos para que vean que la actividad de Ceres no para ni los fines de semana. Además, desde el área de comunicación, estamos trabajando diariamente en llevar todos nuestros trabajos a la nueva plataforma web que busca mejorar y ajustar detalles constantemente. Ya les contamos de este lanzamiento en el desayuno, ¿no? Pero no queremos dejar de informarles que todos nuestros trabajos ahora están gratuitos, libres y abiertos desde una aplicación que se puede bajar en el celular y ustedes allí reciben un pequeño aviso cada vez que se actualiza uno de estos los trabajos, los Ceres Analiza, los informes o los productos que hacemos mensualmente. Con lo cual ustedes pueden tener un seguimiento prácticamente de todo lo que pasa en el Uruguay a nivel económico y político, a la altura de un clic en el celular, ¿no? También incorporamos WhatsApp como vía de comunicación y todos estos datos los pueden encontrar en Ceres. Todo esto sin descuidar lo que es la cabeza internacional de Ceres, un reclamo que tuvimos cuando asumimos Comunyo, es lograr que el mundo entre también por Ceres y que Ceres entre al mundo. Entonces hicimos estos convenios que viene ahora, ¿no? Con diferentes think tanks de todo el mundo, con cuales mantenemos un fluido intercambio, de intercambio de información. Ellos reciben nuestros productos, se interesan por lo que pasa en Uruguay, la posición uruguaya en el Mercosur, cuando asume Lula, cómo reacciona Uruguay, en fin, nos consultan permanentemente y nosotros también tenemos la posibilidad de apelar a ellos para tener información de calidad, ¿no? La verdad que nos enriquecemos mucho con este trabajo, ¿no? Y bueno, sin ir más lejos, el director de Ceres, Munjo, acaba de venir de la India, invitado por uno de estos think tanks, ¿no? Estuvo en Nueva Delhi participando del RISE-NAT Dialogue, organizado por el Observer Research Foundation, ¿no? Aliado nuestro, en donde estuvo, por ejemplo, participando de un foro en que estaba el canciller ruso, directamente contando cómo es la posición de Rusia en relación a la guerra de Ucrania, y bueno, se reía la gente en el auditorio diciendo que ellos eran los agredidos, pero bueno, todo eso, Ceres está ahí presente, tratando de palpar lo que está pasando en el mundo a través de los viajes que permanentemente hacemos. Y ahora, para terminar ya esta cosa, mostrarles aquí, este es el equipo de Ceres, el equipo de economistas, comunicadores, Gabriel Pastor, nuestro director, que está ahí, Peirano también, que son los que permanentemente permiten que Ceres esté presente semanalmente en los celulares de ustedes, en nuestra web, con estos informes que les estoy contando y que estamos realmente muy orgullosos de estar trabajando en este equipo tan bueno, de alta calidad, de todas las universidades del Uruguay, haciendo estos productos. Así que, sin más que agregar, les quiero decir que el formato... Muy buen aplauso. El formato de este kick-off dinner, o puntapié inicial,
es diferente a los desayunos. No se crean que esto va a ser parecido a un desayuno. Ahora va a venir la cena, una deliciosa cena que van a servirles a ustedes, y después van a subir acá Munyo y Nelson Fernández a ser entrevistados por Agustina Robeta sobre las perspectivas políticas y económicas del Uruguay en el 2030, el 2023, insumos que le va a servir a ustedes para tomar decisiones y saber, según la visión de Ceres, dónde estamos parados de acá en adelante. Así que muchas gracias, disfruten la cena y es un honor tenerlos a todos ustedes acá. Bueno, buenas noches a todos. Ya le dimos la bienvenida más temprano, pero la idea ahora es hablar un poco sobre lo que va a hacer o qué perspectivas hay para este 2023 en todo lo que tiene que ver con el área económica y también política. Bueno, aquí tenemos a Ignacio Munyo y a Nelson Fernández. Les voy a contar a ustedes que hay una dinámica y hay un reloj. Yo sé que a los dos les gusta hablar, así que tuvimos que medir el tiempo. Van a tener 2 minutos y van a haber 5 preguntas para Nelson y 6 preguntas para Ignacio. Así completamos las 11. Tipo cuadro de fútbol, nos pusimos muy a pecho la dinámica y la consigna. Así que sin más rodeos, vamos a comenzar por ti, Nelson. La primera pregunta que te queremos hacer es, ¿qué va a pasar con la coalición oficialista? ¿Hasta cuándo va a durar? Bueno, pusieron 3 minutos en medio. Muy buenas noches. No te ilusiones. Muy buenas noches a todos. Bueno, es un año muy importante, es un año, como fijaba Ceres, es un año clave en las estrategias políticas, económicas, empresariales. La pregunta es la coalición oficialista, la pregunta de Agustín, ¿hasta cuándo dura? Bueno, acá hay un problema de percepción previa de mucha gente que dice ¿hasta cuándo dura? Porque en realidad piensa los esquemas de coalición viejos, que ya no tienen sentido ahora. ¿Cuáles eran los esquemas de coalición viejas? Gobernaban en Uruguay colorados o blancos. Entonces, la coalición era entre el partido ganador y una fracción del partido perdedor. Eso era otra época. Esta es una época distinta. La calle Pou tejió con paciencia una coalición, lo hizo con gran habilidad política, pero lo que hizo no fue un invento, sino fue reconocer una realidad. En Uruguay hay 2 bloques. Así se identifican políticamente, pero además así se identifica el electorado, en 2 bloques. Un bloque que está ocupado por lo que el PCNT define bien como el bloque político y social de los cambios, un bloque de izquierda, y otro bloque que tiene la esencia de los partidos fundacionales del Uruguay. Un bloque tiene estructura, lema común, bandera, procedimientos, sus comités propios. El otro es una alianza muy particular entre partidos y líderes que ha costado para el presidente hacerla funcionar, pero que ha sido muy eficaz en lo que se proponía. Mucha gente decía, bueno, se unieron para el compromiso por el país, votan a LUC, se acaba. Algunos decían, no llegan a votar la LUC. Otros decían, votan a LUC y después del presupuesto no llegan. En los hechos ha llegado. Uno diría, Borges manifestaba, a veces no los une el amor, los une el espanto. Yo creo que no es que ni los une el amor, ni los une el espanto, sino los une una cuestión que es de confluencia política y de coincidencia ideológica. O sea, ¿hasta cuándo va a durar? Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero las condiciones son de que este sistema de 2 bloques perdure mucho tiempo. No sabemos hasta cuándo, pero no hay ningún riesgo aparente de ruptura en el corto ni mediano plazo. Van a dar un paso más lo van a dar en junio del 2024, cuando van a presentar un lema común para las elecciones departamentales del 2025. No parece que estén dispuestos a dar un paso más hacia un lema común como tiene el Frente Amplio. Eso le da una desventaja, porque el Frente Amplio se favorece para la adjudicación de bancas, pero por ahora no mucho más. Respuesta final a la pregunta: con una coalición de izquierda que tiene un piso electoral de 40%, esta coalición de partidos que hoy están en el poder va a perdurar porque es la forma de competir. Pero además, no solo porque es una cuestión de conveniencia para competir, sino porque refleja una coincidencia ideológica que está dada y que es natural. Vamos a sacar la primera amarilla, me parece. ¿Cuánto pasó? Y te pasaste como unos 15 segundos, más o menos. No lo veo. Para Nelson es un logro. Es un margen, fue unos segundos de chapa que te dimos. Vamos a ajustarnos ahora. ¿Te ajustás para la segunda pregunta? No lo veo. Y bueno, son desafíos que te estamos planteando. La segunda pregunta que queremos hacerte es, ¿qué chances hay de un plebiscito contra la reforma jubilatoria? La pregunta esconde otra respuesta, que si hablamos qué chances hay de un plebiscito, estamos hablando de que
va a haber reforma jubilatoria. Bueno, en esto hay que esperar. Yo considero que están todas las cuestiones dadas para que lo que se acordó en reserva el 10 de febrero se cumpla y probablemente no más de mediados de abril esté aprobada la reforma jubilatoria. No va a ser fácil, seguramente va a haber algunos corcoveos sobre esos días y va a depender de la habilidad política, pero las condiciones están dadas para que se vote. Entonces el tema es, después que se vote, ¿qué puede pasar? Bueno, no se puede hacer un referendo sobre la ley. Esto ya lo marcó la Corte Electoral cuando hubo un intento de hacerlo contra la ley de FAP. Lo que sí puede haber es un plebiscito que busque una enmienda constitucional que fije algo en la Constitución que en los hechos implique derogar la reforma. Esto ha pasado, bueno, ha pasado por lo menos en dos casos, claro, en el 94 con una reforma en los cálculos jubilatorios y en el 2004 con la ley de agua, que en vez de hacer un referendo contra la ley de agua, se puso una norma que salió aprobada y marcó la estatización del agua. ¿Hay algún trabajo para hacer un plebiscito en ese sentido? Efectivamente hay, están trabajando varios grupos, no está decidido, pero el Frente Amplio y el PIT-CNT, la dirigencia, no quiere entrar en eso. Tampoco quiso entrar en el referéndum de la LUC y terminó arrastrado. Pero en este caso, más cerca de la elección, entiende que no conviene y no quiere entrar en eso. Ahora, a mitad de año va a haber una ofensiva fuerte para hacer una junta de firmas para una reforma constitucional, una enmienda constitucional que implique no solo el tema de jubilaciones, sino también que implique una estatización de varios servicios públicos. Respuesta final. ¿Hay chance de que se impulse un plebiscito? No parece muy fácil de que eso se pueda concretar en una aprobación, ni siquiera de que se llegue a las firmas para impulsar una enmienda. Pero va a haber una ofensiva en ese sentido. Perfecto. Recuperaste los segundos que te dimos pero antes. no veo. Me Ahí, pone nervioso. increíble. Increíble, un timing. Porque tampoco quiero regalar tiempo, ¿viste? Muy bien, ahora vamos con la oposición, con el Frente Amplio. ¿Qué pensás? ¿Se corre al centro, hacia la izquierda? ¿Cómo ves ese panorama? Agustina, esa es una buena pregunta porque la gente corta grueso. Primero hay que ver qué es el Frente. El Frente Amplio es una coalición que va, no del centro, que va de la centro-izquierda a la izquierda radical. Esos son los grupos y esos son lo que manifiestan los grupos. El año pasado fue un año de congreso de todos los principales grupos. Partido Comunista, Partido Socialista, MPP sigue el congreso hasta ahora, Vertiente Artiguista, etc. Y además, recuerda que el principal grupo dentro del Frente Amplio es el Partido Comunista, el segundo grupo es el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, está todavía en su convención, que comenzó el año pasado y todavía sigue. Todos los pronunciamientos han sido de pronunciamientos más a la izquierda de lo que era. ¿Por qué uno dice correrse al centro? Porque el Frente Amplio tuvo figuras políticas muy potentes que marcaron una postura de centro independiente de lo que era el Frente Amplio y de lo que era su programa. Y eso se dio después de la crisis del 2002, cuando Tabaré Vázquez, en el camino hacia el 2004, hace una alianza con Danilo Astori, que de hecho era un poco el líder del ayornamiento, y dieron un mensaje que era un mensaje de centro. Más allá de que el programa no necesariamente lo fuera, pero aquello de sacarse la foto con el Fondo Monetario, la Casa Blanca, etc. Eso era la necesidad de decir, no podemos perder esta elección. No implica que todo el Frente Amplio se corriera, nunca se corrió al centro. Pero después, en el gobierno, había que cuidar el gobierno y mostrar que el Frente Amplio podía gobernar. Después ganó Mujica y decía, bueno, también tenemos que mostrar que no solo puede gobernar el Frente Astori, sino también Mujica. O sea, hubo una moderación. ¿Qué es lo que está dándose ahora en todos los congresos? Lo que se están aprobando y se aprueban, y están los documentos, para ver, porque están en la web, son documentos de una izquierda más dura. Hoy lo que no hay es un dique de contención como era Astori. Hay dirigentes que siguen la línea Astori, pero Astori confrontaba, y los dirigentes nuevos de la línea astorista no confrontan, sino pactan. Eso no implica que haya un vuelco a la izquierda radical, pero el componente ideológico y el componente programático que se está viendo hasta ahora es de un corrimiento a la izquierda. Este es el año en que el Frente Amplio hace su programa de gobierno durante todo el año y lo vota en diciembre, y ahí lo que vamos a ver cuál es el programa de gobierno que emerge de ese congreso de diciembre. Muy bien, ¿seguimos hacia adelante o querés tomar un traguito de agua? No. Dale. Estás prontísimo. Dale, Seguimos no sé entonces. si regalé tiempo ahí. Un poquitito. No lo regalaste, te regalamos nosotros, bueno. pero bueno. Esta es más corta. Hablemos sobre el Congreso del Pueblo. ¿Por qué es importante? Bueno, este es un tema que yo veo que no está mapeado en general.
Y esto es muy importante, la gente lo subestima. El Congreso del Pueblo dice, va a ser un acto, en el Palacio Peñarol, ¿dónde va a ser? No, esto es... La izquierda reflotó una idea del Congreso del Pueblo que es algo que se hizo en 1965, que es la reunión de todas las organizaciones sociales, PIT-CNT, bueno, en ese momento la CNT, bueno, no era la CNT, gremiales de trabajadores, estudiantes, cooperativistas, etc. Eso se va a reflotar ahora. Y eso es una cuestión en Uruguay que escapa a una lógica. Uruguay es un país donde tanto el entusiasmo como el descontento se canaliza a través de los partidos políticos. Esa es una ventaja por la cual en Uruguay no hubo ningún estallido social, como hubo en todo Sudamérica en el 2018-2019. En Uruguay no la hubo porque se canaliza con los partidos políticos. Esto, que fue activado ahora por algunos grupos más radicales dentro del PIT-CNT, es un órgano deliberativo para hacer un programa de gobierno. En el fondo, ¿qué es lo que busca el Congreso del Pueblo? Que es organismo PIT-CNT, ONASPU, FEU, internacional, intersocial, feminista, etc. Es marcar la cancha de un programa para incidir en el programa que el Frente Amplio va a hacer en diciembre. Por eso es muy importante, no es un acto político, es parte de un accionar de movimientos que son fuertes, que además están muy metidos en organizaciones barriales y en las ollas populares que administraban toneladas de comida que ponía el gobierno, pero repartían estas redes. Es muy importante, estamos hablando de 90 toneladas que salían los viernes, por ejemplo, y de organizaciones que están muy penetradas. Respuesta final, ¿por qué es importante? Porque están pensados para marcarle la cancha al Frente Amplio en la redacción de su programa del 2024 que estará escribiendo este año. No significa que la coalición de izquierda incorpore todo eso, o gran parte, pero sí significa que lo va a condicionar en sus propuestas. Por eso va a ser muy importante ver lo que pasa en junio y julio con este Congreso. Pero excelente, perfecto. Regalé pila, me parece. Sí, pero si querés... La dejé para la última. Es que yo me veo venir que vos te vas a exceder en esta última. Esta la voy a decir corta. Pero es importante, porque tu opinión es importante. Esta la voy a decir corta porque al hombre alguno que está acá le va a comentar lo que voy a decir de él, entonces me tengo que cuidar porque si no, después el teléfono estalla. No, está bien. Tené tus recaudos, entonces. ¿A quién crees que va a apoyar Luis Lacalle Pou en las próximas elecciones? Viste, está bravo. Bueno, yo me lo anoté acá porque el presidente quiere que al final de su mandato le pase la banda a otro de su palo. O sea, no le alcanza con que haya una buena aprobación de su gestión, sino entiende que la aprobación de su gestión se convalida con la continuidad. Y que además, como hay muchos planes que un gobierno hace y quedan en marcha, precisa que eso lo haga alguien de continuidad. El presidente se va a jugar a la continuidad. El tema es a quién elige o si tiene un delfín. Y acá hay una cuestión que Lacalle Pou lo sabe muy bien. Desde que volvió la democracia, primer periodo, Sanguinetti para 1989 elige a Tarigo, que pierde con Valle. En 1994 elecciones, Lacalle habla de 3 candidatos, Ramírez, Volonté y Raffo, y elige a Ramírez. Ramírez pierde con Volonté. Para 1999, Sanguinetti elige a Hierro López. Hierro López pierde con Jorge Valle. Llega el Frente Amplio, Tabaré Vázquez presidente, y Tabaré Vázquez en el verano del 2008 junta a todos los ministros y dice renuncien porque... para hacer campaña electoral. Y Mujica le dice, ¿y Danilo renuncia? No, Danilo no renuncia porque es mi candidato. Ah, ¿es tu candidato? Yo también soy candidato. Y le gana Mujica. O sea que no quiere decir que sea una regla, pero eso se ha dado. Lacalle Pou no va a marcar a nadie. Lacalle Pou lo que va a hacer va a tratar de habilitar que haya una oferta amplia de candidatos dentro del Partido Nacional y creo que va a estar dispuesto a cooperar con los otros partidos de la coalición, no todos, pero va a cooperar con para que estén fuertes y que tengan una buena competencia atractiva para las internas. Por lo tanto, no parece que uno lo pueda ver marcando en público a un candidato, sino cooperando en las sombras con el armado del abanico de precandidaturas. Respuesta final. Lacalle Pou no va a tener un precandidato preferido, pero se va a notar su acción política con el empuje de mantener una coalición activa con una oferta de precandidatos que sea amplia y diversa. Entre todos va a tener uno que le guste más para la continuidad. Pero lo que le va a importar no es imponer a uno ni marcar la cancha, sino que gane la continuidad. Excelente, excelente. Te tenía preocupado, ¿no? No, es que para este lado también puede estar complicado el tema del reloj. Yo cumplí. Hacemos como cambio de cancha, algo así.
La verdad que nunca vi a Nelson tan concreto, tan en tiempo, y hace años que compartimos paneles y eventos. La verdad que un milagro este diseño. Vamos a ver si el milagro se efectúa también para este lado, ¿no? ¿Podemos decir que tenemos fe? No sé. Bueno, muy bien, Ignacio. Vamos a arrancar entonces la ronda de preguntas contigo y queremos comenzar con ¿qué va a pasar con el dólar? Algo tan importante. Y no podía faltar. Arrancamos suave. Para arrancar con la pregunta que todos los economistas recibimos hace muchos años y permanentemente, la verdad que dado que está Nelson acá, yo quiero, adelante de ustedes, pedirle autorización para llamar a Nubel Cisneros, que lo tiene ahí, y que le pregunte a Nubel qué va a pasar con el dólar a lo largo del año, porque es la variable, como todos sabemos, más difícil de proyectar. Mi opinión con la información al día de hoy es que no va a haber un aumento de mayor significación a lo largo del año del dólar. Veo como máximo un 10%. Obviamente depende de infinitos factores, entre ellos internacionales. Tengamos claro que lo que está pasando al día de hoy con el dólar a nivel global depende de una variable que está en cuestionamiento de cuál va a ser su trayectoria en los próximos meses, que es la inflación en Estados Unidos. La semana que viene va a salir el dato de febrero. Los mercados están permanentemente atentos a esto. Las tasas de interés dependen de lo que pase con la inflación y el valor del dólar global depende de esto. Y el valor del dólar en Uruguay también depende de lo que pase con el dólar global. Entonces, el primer punto de incertidumbre está muy latente. Después está la cuestión de que el dólar está bajo en Uruguay. Que eso es otro tema y es un problema. O sea, tenemos que reconocer que el valor actual del dólar en Uruguay es un problema grave para el sector productivo. Está demasiado bajo, hay atraso cambiario. Ahora, que haya atraso cambiario no quiere decir que tengamos que exigirle al gobierno cosas que no puede hacer. O sea, no tiene herramientas con la potencia suficiente como para hacer subir el valor del dólar sin desequilibrar otras variables relevantes como es la inflación. Nos guste o no nos guste, en Uruguay la inflación y el dólar van de la mano. Tenemos rondas salariales en junio, si la inflación se va muy por arriba, van a aparecer de vuelta los reajustes. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno? ¿Qué haría si uno tuviera que recomendar? Bueno, dejar de subir la tasa de política monetaria, bajarla en la próxima, dar una señal de compromiso con la competitividad a riesgo de una suba de inflación, monitoreándola permanentemente, pero no va a poder hacer milagros. El valor del dólar es el valor que le pone al mercado y los dólares que ingresaron al país son muy abundantes. Por ser la primera pregunta, igual que Nelson, vamos a jugar con las mismas reglas. Hubo segunditos de chapa. Hablemos un poquito de la rebaja impositiva que anunció el gobierno. ¿Cuál es tu mirada ante este anuncio? Creo que es una buena propuesta, la comparto plenamente por varias razones, de forma y de fondo. Primero, creo que es bueno para una democracia que se cumplan con los compromisos electorales. Habla bien de la confianza que se tiene en la democracia. Se vota un candidato para que después cumpla con lo que se prometió. Se prometió intentar bajar impuestos y se está haciendo. Y después creo que está bien el fondo también. Creo que tengamos que poner sobre la mesa que Uruguay tiene una carga impositiva elevada, tanto con las empresas como con las personas. Entonces, y esto yo lo vengo diciendo desde antes de la campaña, digo que Uruguay tiene que avanzar hacia una reducción impositiva. Ahora hay un esfuerzo que tampoco es de una magnitud que vaya a generar un agujero fiscal. Es bastante conservadora, digamos, la baja de impuestos que hay. Creo que está bien enfocada también, porque afecta a un sector que no tiene apoyos como tienen otros sectores y es un sector que ha sufrido mucho. Por lo tanto, es una buena propuesta. Y creo que el efecto que pueda tener, esto me parece muy importante, el efecto fiscal no es una cuenta de servilleta de cuánto se va a dejar de recaudar de estos impuestos en los próximos meses. No se puede hacer un cálculo en el corto plazo, hay que esperar el próximo año a que el impacto que pueda tener en el consumo y en la inversión que va a tener empiece también a generar impacto en otros impuestos que no se vieron afectados. Ese cálculo que es difícil de hacer, que es lo que se llama un cálculo de equilibrio general, que los economistas sabemos que es así, pero a la hora de cuando hay que hacer el cálculo no se hace, existe y va a estar. Y además, y con esto cierro porque quiero cumplir, no se puede mirar solo esta rebaja. Esta rebaja va de la mano, para mí, con una reforma
previsional jubilatoria, que en la medida que se apruebe en las próximas semanas va a dar un aire fiscal central para poder dar esta baja de impuestos y alguna más que se pueda dar en el futuro o un aumento de gasto. Es clave que esto venga de la mano con lo que todos esperamos que pase, que es la aprobación de la reforma jubilatoria. Justo me dejaste servido, me diste un pie perfecto. La reforma jubilatoria, sabemos que se está discutiendo en el Parlamento. ¿Qué opinión te merece? Estuvimos en el Senado invitados como uno del conjunto de personas que daban su opinión. Ahora vamos a estar mañana en diputados y vamos a repetir lo mismo. Para nuestra opinión es una buena reforma, soluciona un problema que el país tiene y que ha sido reconocido hace más de 5 años atrás, desde 2017 que hablamos de la necesidad de la reforma. El gobierno pasado lo puso sobre la mesa como un tema relevante y urgente. Se han hecho los deberes, se ha pasado por todo un proceso de discusión. Hay una reforma que creo que es adecuada en el sentido que hace financieramente sostenible. Tengamos claro que hoy el sistema no logra cubrir ni la mitad de los gastos con los aportes que se hacen a nivel de personas y de empresas, ni la mitad se cubren. Cuando las tasas de aporte personales y patronales son de las más altas del mundo, o sea, no hay margen ahí para aumentar, esto crece y seguirá creciendo si no se afloja. La reforma, según los cálculos que se presentan, frena el crecimiento, o sea, se estanca, la curva de crecimiento del gasto se aplana y hace que esto, bueno, es alto el costo, pero no va a seguir creciendo. Obviamente que no es la reforma ideal. Uno podría decir que se le podrían haber agregado otras cosas, pero creo que es una reforma que es políticamente viable y que soluciona el problema. Esto para mí es lo más importante. Si pretendemos que con esta reforma se arreglen múltiples problemas del Uruguay, como por ejemplo la distribución del ingreso, bueno, no nos vamos a poner de acuerdo y no lo vamos a solucionar. Ahora, si pensamos que esta reforma arregla un problema puntual financiero que existe, que no alcanza la plata para pagar las jubilaciones, la soluciona. Es un avance. Por lo tanto, creo que es conveniente, además de los aspectos distributivos que puede tener internamente en ajustar todos los sistemas a un estándar común, que hoy eso genera una disparidad en el sistema, que está también previsto. La central, acá lo que tenemos que tener todos claros es que el sistema así como está no se puede sostener en el tiempo y esta reforma le propone una solución al Uruguay. Si se habla de reformas y cambios, sabemos que la educación también está atravesando, ¿no?, por una etapa de cambios. ¿Qué es lo que va a pasar con la educación? Bueno, a diferencia de la reforma jubilatoria, la transformación educativa no es una ley que se aprueba y en la medida que se aprueba ya se empieza a ejecutar y ya empiezan a tener sus efectos. O sea, la reforma jubilatoria, si se vota ahora en diputados, queda aprobado y ya tenemos solución. En la educación es un proceso, es mucho más complejo. Nosotros conocemos a fondo la reforma. Hace más de una década que estamos involucrados directa o indirectamente con las propuestas, desde la época de EDU 21, de antes incluso. Es una muy buena reforma. Es lo que se hace en los países que han logrado avanzar. No inventa la pólvora. Propone modernizar un sistema que está obsoleto hace mucho tiempo y todos lo sabemos que está obsoleto. Lo saben desde los profesores hasta los especialistas en educación, hasta los padres y los alumnos. Son los primeros que se dan cuenta que lo que el sistema les enseñaba no les servía para nada. Entonces, la propuesta es buena. Pero, y acá esto para mí es importante, lo que hay que asegurar esta vez, que no nos pase como nos pasó en el pasado, que una buena reforma se deshace por la vía de los hechos, porque los docentes no la terminan de incorporar y no la terminan de efectuar. Tenemos evidencia pasada, lamentablemente, que si no se hubiera echado atrás, hoy estaríamos mucho mejor en este aspecto de la educación. Por lo tanto, es clave asegurarnos el compromiso docente. ¿Cómo? Bueno, es un proceso. Esto no es de pesado, esto no es de un día para el otro, esto es una reforma de todos los días, que la hace los docentes cambiando la forma de enseñar adentro de las clases. Eso es lo que hay que lograr y eso es lo que se propone, que repito, no es por una ley ni por una imposición, es todos los días a lo largo de varios años que tiene que estar sostenido para que el efecto empiece a llegar. Ojalá pase esto, ojalá el Uruguay pueda procesar esta reforma, que se sostenga en el tiempo y que tengamos por lo menos una solución de mediano plazo a un problema
tremendo que tiene el Uruguay, porque esta es la base. Uruguay tiene una crisis profunda de capital humano y del sistema educativo que si no lo arreglamos estamos perdidos como país. Por lo tanto, creo, tanto como esta, como la reforma jubilatoria, si yo estuviera en la oposición hoy estaría cruzando los dedos para que se aprobaran como están, porque el país las necesita profundamente y son las dos reformas muy complejas de implementar. Hay dos reformas buenas puestas sobre la mesa. Muy bien, ahora cambiemos un poco la mirada y hablemos de Uruguay hacia el mundo. Bueno, hace poco, ayer, volviste de India e incluso estuviste en la apertura de la Cámara. Entonces, ¿qué pasa con Uruguay en el mundo? ¿Se puede mejorar la inserción internacional de nuestro país? Se puede, sin duda. Lo que yo creo que no hay que ir por caminos que no tienen salida. Yo estoy convencido que los trenes pasan y después es difícil que vuelvan otra vez. En el 2006 perdimos un tren de un TLC con Estados Unidos. Creo que en el 2017 perdimos un tren de un TLC con China. Por más que ahora se hable, creo que el tren ya pasó, porque el contexto internacional de aquel momento hacía muy favorable para el Uruguay tener un TLC en aquel momento con China. Hoy cambió, hoy la ecuación cambió, es otra historia, es otro TLC, es otra China y es otro mundo. Por lo tanto, no hay que insistir con una estrategia que ya pasó el tren. O sea, yo estoy convencido que hay mucho para avanzar en inserción internacional. Para empezar, con Estados Unidos. Pero no pedirle un TLC cuando hoy no está en la mesa. Avanzar con lo que tenemos y con proyectos que están sí sobre la mesa, que hay uno muy grande que se lanzó recientemente, se acaba de sumar Canadá, que es la alianza de cooperación de toda América Latina con los países que tienen TLC con Estados Unidos y Uruguay y Ecuador, que fueron invitados especialmente para cooperar. Hay muchas cosas para avanzar con Estados Unidos, que es ya hoy uno de nuestros principales, si no el principal socio comercial de Uruguay, por la importancia que tiene el sector de software y de servicios asociados, que no tiene techo de crecer. Sobran las oportunidades y las demandas que no podemos tomar porque no tenemos capacidad de hacerlo, de cumplirlo con los pedidos. Entonces ahí hay un frente gigante para avanzar. También estoy convencido que en Europa hay un frente muy grande. Está en el tapete el acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, que está muy complicado por Francia. Si uno habla con otros actores europeos, dicen que lo de Francia se va a poder arreglar. Habrá que ver en el segundo semestre, que se juega un gran partido. Creo que Europa y Uruguay tienen ahí un partido clave asociado con el aspecto medioambiental. La tranca es el medio ambiente. Creo que Uruguay puede liderar el ingreso en Europa con políticas específicas de medio ambiente para romper esa barrera y ser Uruguay el país del Mercosur que esté en la vanguardia porque estamos cerca de poder hacerlo. Entonces ahí veo frente muy grande, además de otros mercados incipientes como la India, como otros que hemos mencionado, que son muy importantes también para el país. Pero Europa y Estados Unidos son naturalmente, en el mundo actual, mirando el mundo actual y lo que va a seguir por un rato, nuestros mercados para concentrar las energías. Y ahora dejamos la más abierta y quizá la más complicada para el final, como hicimos con Nelson. ¿Qué va a pasar con la economía este año? Bueno, este año arrancó con sombras y con luces. Todos sabemos lo que es el problema de la sequía profunda que está viviendo el país, que es un golpe que es difícil de medir, ¿no? Muy difícil de medir cuál va a ser el impacto en el PBI de este año y los que puede tener en el futuro por las consecuencias que tiene. Al mismo tiempo, estamos teniendo, porque no terminó aún, una temporada turística muchísimo mejor de lo esperado, muchísimo mejor de lo esperado. El número de argentinos que entraron en el Uruguay fue muy superior a la prepandemia, a pesar de que el diferencial cambiario con Argentina es enorme. A pesar de eso, los números de ingresos de argentinos sorprendieron a todos. Hubo un turismo interno que también sorprendió positivamente, que movió no solo la costa atlántica, sino que movió desde las termas hasta Colonia, hasta el centro de los centros turísticos del centro del país. El turismo interno traccionó y demostró que ahí hay también para el sector turismo un motor que está funcionando y va a seguir funcionando. Que, dicho sea de paso, como paréntesis, que demuestra que esto que tanto se habla, que no hubo derrame de crecimiento, bueno, habrá que ver si no hay derrame, cómo hay tanto turismo interno, ¿no? Pero eso solo por hacer un paréntesis. El partido también se va a jugar a lo largo del año en lo que pase a nivel internacional. Uruguay depende mucho de lo que pase. Si las tasas de interés siguen subiendo o bajan o dejan de subir, va a cambiar la ecuación del Uruguay
a lo largo de este año y del año que viene. Entonces, dependemos que ojalá tengamos buenas noticias de que se frena la inflación en Estados Unidos, que las tasas dejan de subir, que de vuelta tenemos un diferencial para traer inversiones más atractivo que con tasas elevadas, y eso va a facilitar el proceso que está el Uruguay de renovar inversiones para suplantar la planta de celulosa que ya está funcionando en los próximos días. O sea, ese es el compromiso, generar inversiones de esa magnitud, varias, para sumar el equivalente a una planta. En eso se está, pero bueno, las tasas juegan mucho en ese sentido, por lo tanto hay incertidumbre. Ahora, tengamos claro algo, el año pasado Uruguay creció más del 5%. Ahora, ese es el dato de crecimiento promedio. Si uno le saca lo que es el arrastre estadístico, el crecimiento genuino del 2022 fue 1,8%. Punta a punta. Enero a diciembre la economía creció 1,8%. Y este año las proyecciones de mercado andan del entorno también del 2%. Uruguay tiene una tasa de crecimiento, digamos, histórica, que se le llama de tendencia, que es esa. O sea, mientras no se hagan reformas profundas, de las cuales muchas están encaminadas, que incluyen la concreción de la reforma de la seguridad social y la reforma educativa, pero que trascienden, que tiene que haber una modernización de la regulación laboral, que tienen que concretar estas mejoras de inserción internacional, se tiene que modernizar el Estado, las empresas del Estado. Sin ese paquete de reformas va a ser muy difícil tener tasas de crecimiento más altas de las que estamos teniendo y de las que vamos a tener este año. Y recordemos una cosa, desde el año 2014 que el Uruguay no crece, porque previo a la pandemia hubo 5 años de estancamiento productivo del país. Entonces, para redondear y cerrar, la agenda trasciende este gobierno, está por delante y es una agenda de larga data en el Uruguay. Todos sabemos lo que hay que hacer. Los datos no nos pueden engañar. El crecimiento ese de 5,5 que vamos a ver en los próximos días cuando se publique, en realidad es menos que 2 del año pasado, y este año va a ser de esa magnitud y va a ser, repito, difícil de mover la aguja si no hacemos reformas que están pendientes y son claves para que venga la inversión al Uruguay. Te fuiste con roja. Estamos todos de acuerdo, ¿no? 30 segundos. 30 segundos, está bien. Fue un margen considerable. Bueno, muchas gracias a ambos, a Nelson y a Ignacio. Jugaron bien el partido. ¿Quieren dar sus impresiones del partido, del reloj? Solo agradecer a Nelson, agradecer a todos por habernos acompañado. La intención era corto y al pie dar respuesta a los temas que están hoy sobre la mesa. Obviamente con toda la incertidumbre de que esto es muy dinámico. Pero bueno, y agradecerlos a todos por acompañarnos en este proceso de Ceres, que estamos con muchos trabajos este año y con una intensidad muy profunda tanto a nivel local como internacional, trabajando por el Uruguay desde este lugar y de mirar siempre positivamente porque tenemos un país que vale la pena y cuando uno sale, como pasó ahora en la India, uno se da cuenta este tesoro que tenemos y todo lo que lo tenemos que cuidar. Muchas gracias. Algo breve. Bueno, antes de que... Algo breve, Agustina, para cerrar. Adelante. Algo que hablamos de política, pero hay una cosa que es... La actividad política no está reservada solo para los dirigentes políticos, sino de todos. En estas horas está llegando una misión internacional, de un organismo internacional. Han venido en los últimos tiempos, que hemos recibido inversores, grupos del exterior, y hacen un destaque importante de Uruguay. Cuando se hace un destaque importante en Uruguay, el destaque no es solo sobre el gobierno, sino sobre el conjunto, sobre gobierno, oposición, actividad de los gremios. Hay muchas cosas, muchas veces que la gente está medio crispada, se molesta con algo, pero lo que importa es el conjunto, porque Uruguay es un país que ha tenido alternancia en el poder, rotación, y la imagen que se da es la imagen de ese conjunto de accionar, esa interacción de los que están en el gobierno, de los que están en la oposición, de cómo se relacionan. Es ahí donde se ve una ventaja comparativa importantísima de Uruguay respecto a la región. Hoy Superviel le decía el trabajo que se hace en Ceres con un equipo dirigido por Gabriel Pastor sobre el pulso regional. Y cuando uno ve la realidad de América Latina, habrá que ver qué es lo que sucede en Brasil ahora, pero el resto tiene una crispación, una confrontación durísima. A mí no me gusta cuando se habla de la grieta uruguaya, porque la grieta es una expresión
muy bien aplicada para Argentina, pero es para Argentina, por lo que implica. Después puede haber polarización, puede haber contraposición, pero esa contraposición y ese debate es positivo cuando se da en términos civilizados, como se da en Uruguay, más allá de que a veces se pueda ver alguna cuestión un poco más dura de un lado. Las redes sociales y ese mundillo de Twitter y todo eso no refleja la realidad, es un microclima. Uruguay es visto de afuera por la esencia de esa imagen de convivencia política, de alternancia, de partidos que pueden negociar, de gobiernos que pueden hablar con dirigentes sindicales, como se estaban hablando ahora en el inicio de una nueva etapa de conversaciones para negociación salarial. Eso es muy importante, pero eso no solo lo tienen que preservar los dirigentes políticos, lo tienen que asumir todos los ciudadanos. Es muy importante asumirlo y entenderlo, porque esa hoy es una de las ventajas para un país tan chico. Es una de las ventajas principales que tiene Uruguay y que así se ve del exterior, donde no se ve el barullo puntual que los que estamos acá podemos estar expuestos siempre. Eso me parece que es muy importante. Y en Ceres, donde a lo largo del año van dirigentes de todos los partidos políticos, de las organizaciones empresariales, de todos los gremios. Uno de los trabajos que se ha hecho, por ejemplo, es entrevistar a los 130 legisladores, y una gran parte de ellos fueron a tomarse 1 hora y media de su tiempo a responder preguntas. Eso no es común. Y para cerrar, quería decirlo que el año pasado hicimos un ejercicio muy importante con jóvenes, no solo de todos los partidos políticos, sino de todos los sectores, de todos los partidos, que se sentaron en un salón de clase a compartir charlas, a debatir entre ellos y luego a brindar en el jardín todos juntos, de las distintas posturas que iban de todo el arco político ideológico. Eso se pudo hacer acá, pero no se puede hacer en otros países necesariamente. Ese es un activo muy importante que si no lo valoramos, no lo entendemos y no le sacamos el resultado que le debemos sacar. Creo que eso es algo que para un año donde el debate político comienza a intensificarse, es importante tenerlo claro y asumirlo. Bueno, muchas gracias a ambos nuevamente. Gracias por pelearse con el reloj, creo que lo hicieron más divertido. Ahora los dejo que disfruten del postre. Antes, por supuesto, queremos agradecer desde Ceres a todos los que hicieron posible este evento, sobre todo a Latin Security, a Quanam, a Audi, a Grupo Disco, a Total Next, a Medis Group, a Mars, a Conexión Ganadera, a Itaú, a Posadas y también a todos los que están apoyando, como Audico, Bodegas Garzón, El País, el Club de Golf y la Fábrica Nacional de Cervezas. Estamos muy contentos de poder compartir este evento con ustedes y sobre todo agradecerles a los socios en general y en particular a estos socios que hicieron posible este encuentro. Así que disfruten, sigan disfrutando de la velada.